Mira, te cuento, he hecho como un resumen acá, Dale. muy básico. Tengo 15 años de antigüedad en la docencia universitaria, ¿no? He sido becario tipo 1 y tipo 2 del CONICET. Eso me ha permitido hacer beca sándwich con la DAD y con la CAPES, periodos de investigación tanto en lo que es Alemania, México, Brasil también, etcétera. Soy exsecretario de la Red Mundial de Ética del Discurso y Comunicación, que tiene sede en Italia. Soy exsecretario del Stipendium für Lateinamerika Deutschland, que trabaja justamente para el interior del país con el DAD, el CAD y la von Humboldt Stiftung Fundación, ¿no? Soy ex coordinador de extensión y vinculación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza. Ex secretario de la revista Erasmus, de la Fundación ICAR, del Intercambio de Cooperación Alemán Latinoamericano. Profesor de grado y posgrado, invitado en el extranjero. De hecho, el último curso de posgrado que he dado ha sido en Brasil, ¿no? Junto con Geuson Oliveira, que es un gran amigo. Seguramente después escuchará esto. Seguramente se lo mandamos, vía YouTube, seguro. seguramente. Puntualmente en la UNVIME me tocó dar la primera clase ordinaria, como charlábamos en otro momento, sí. Que fue de antropología, ahí para kinesiología en el Zoom, que no teníamos pizarrón cuando entramos después de la clase inaugural de la rectora, y que tuvimos que poner el pizarrón, ayudarle ahí a Claudio y a Walter a nivelar el pizarrón. Fui el presidente de la comisión de puesta en marcha y el primer secretario general de ADOI, ¿no? Sí, ADOI, sí. ADOI como nombre teníamos duda, por ejemplo, pues fíjate que no tiene ni sindicato ni gremio, es Asociación de Docentes e Investigadores de la UNVIME, ¿no? Lo que pasa es que si le poníamos sindicato era ASDOI y si le poníamos gremio era AJDOI, ¿no? Porque sería asociación gremial o asociación sindical. Sí. Entonces, bueno, ADOI de alguna forma es un hijo mío también, ¿no? Soy parte del reservorio de los pares evaluadores de CONEAU. He intervenido en la creación de la última universidad católica que está ahora en proceso de acreditación en CONEAU. Ya pasó la parte de la SPU, de lo que es estatuto y demás a cargo del doctor Iglesia, y ahora está a cargo de los pares evaluadores, que tenemos vista positiva, pero tenemos algunas observaciones de Tobilla, del presidente de la CONEAU, que estamos revisando, ¿no? Es decir, tengo una amplia experiencia en acreditación y puedo decir que he estado en la creación de una universidad, IUMA se llama este proyecto, que está en CONEAU. Yo trabajé primero en gobierno y estatuto, luego en cuerpos especiales y luego en sexenio, ¿no? Que son como las tres partes fundamentales juntos con el proyecto institucional que vos necesitas en la parte académica para presentar a la SPU, a la DNGU puntualmente, ¿no? Después, obviamente, necesitas todo lo que es la parte de infraestructura, balance y demás, que eso se ocupa otra gente. Pero básicamente esas son como las cuestiones que me interesaba mencionar. Tengo numerosas publicaciones que son justamente publicaciones públicas, ¿no? Uno pone Eduardo Ovidio Romero en Google y les va a salir a todos los oyentes 2 libros de tirada internacional, unipersonales, así que... ¿Cómo se llaman? Uno es Dussel y Apple en diálogo con la filosofía latinoamericana, y la otra es el resultado de mi tesis de maestría en administración de empresas, porque también soy magíster en administración de empresas, tengo un MBA que se llama Ética y Formalización de Procesos, ¿no? En donde ahí trabajo básicamente sobre el tema de las pymes y cómo aplicar el protocolo de empresa familiar, que no es otra cosa que la formalización de procesos, para solucionar, la gente de economía me va a entender y la gente de comunicación tal vez también, cómo solucionar problemas de agencia, problemas de selección adversa, mejorar las curvas de rendimiento, por lo tanto la función de utilidad, etcétera, y cómo formalizar procesos en la sucesión generacional. Vos sabés que de las empresas familiares o de las pymes,
el 70% de las empresas quiebra en el paso del dueño fundador a la segunda generación, al consorcio de hermanos. Y de ese 30% restante, solamente el 5% sobrevive del paso de la segunda generación del consorcio de hermanos al consorcio de primos, ¿no? Entonces, mi trabajo de maestría, en ese caso, en realidad es una carrera acreditada por CONEAU, por lo tanto, mi diploma es de magíster en administración de empresas, pero tiene la forma de un MBA. La diferencia es que el MBA se orienta más a funciones y cargos directivos, básicamente, ¿no? De hecho, la mayoría de mis compañeros eran, obviamente, contadores, administradores, etcétera, pero muchísimos ingenieros, muchísimos médicos, etcétera, que estaban a cargo de clínicas, etcétera, porque, claro, ser ingeniero, ser médico, etcétera, no te enseña a administrar, no te enseña... Claro, la parte comercial, básicamente, cómo se lleva la empresa. Cómo se lleva una empresa o una institución. Puede tener lo técnico, que sea, como decís vos, ingeniero, médico, pero si no tenés la otra, la ¿no? parte... La educación financiera. Claro, bueno. ¿Cómo haces? Bueno, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en sentarme a charlar con un licenciado en economía sobre BAN, TIR, ¿no? El valor actual neto, la tasa interna de retorno, ROE, ROI, el apalancamiento positivo, el apalancamiento negativo de un proyecto de inversión, etcétera, que son todas herramientas que me ha dado justamente esta maestría en administración de empresa, que tiene la forma de un MBA, básicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo ser médico, pero ser médico no me habilita a saber en qué consiste una definición de puesto de trabajo. Y si yo no sé cómo se define un puesto de trabajo, que básicamente es qué función desempeño, a quién reporto y a quién mando. Lo estoy resumiendo en 3 palabras, ¿no? Por supuesto. Pero es muy difícil. Pero tampoco es necesario que lo sepa. No. Excepto que tenga un cargo gerencial. Exactamente. Y se quiere educar, justamente como decía yo recién, ¿no? En la cuestión financiera. Ahora, todo esto que has... vos sos un tipo joven. 41 años. Por eso te digo, sos un tipo muy joven. Claro, uno llega a la mitad del otoño, ¿viste? Yo voy a cumplir 51, 10 años más que vos. Decís, wow, te has dedicado gran parte de tu vida, ¿sí?, al estudio. Toda y a la vida. Preparación, ¿no? Sí. Sí. Uno dice gran parte porque el hecho de la infancia, claro. ¿sí?, la educación, digamos, primaria, después, cuando se te despierta toda la inquietud, es decir, y esto te lo pregunto a modo personal, ¿no? ¿Qué edad tenías vos cuando dijiste, bueno, me interesa estudiar, me interesa leccionarme, a ver, ¿dónde puedo y cómo puedo? Yo a partir del secundario empecé a ser un apasionado de la lectura. ¿Te acordás que en aquella época, década del 90, no había internet? No había nada. No. Entonces empecé a ser un apasionado de la lectura y tuve siempre esta doble vertiente, ¿no? Es decir, por un lado, las cuestiones relacionadas con las ciencias humanas y sociales, y por el otro lado, entendí también rápidamente que la clave para la comprensión de la situación actual hoy por hoy tiene que ver con comprender la coyuntura económica y política. Por eso también, digamos, ahora estoy por rendir mi segundo doctorado, que tiene que ver más con filosofía del lenguaje y con semiótica. De hecho, ayer estuve tomando examen de semiótica, cubriéndolo en su suplencia el profesor Panzolato con Azul, ¿no? Entonces, me parece que justamente esta doble vertiente entre lo que es ciencias sociales y lo que es, o sea, para entender a la sociedad, a mí siempre, viste, vos tenés como 2 tipos de psicología. Una psicología que, en términos más de historia clásica de la psicología, una psicología en donde la duda no le molesta, y una psicología más de corte obsesivo, vamos a decir así, donde busca el fundamento, ¿no? Entonces, a mí siempre me gustó entender el fundamento. El fundamento, claro, es más, llegar al fondo de, claro, algo, ¿no? Más el agresivo, diría yo, ¿no? Que es, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿no? qué? Y para entender lo que pasa a nivel social, hace falta la variable económica hoy por hoy, ¿no? Una vez me acuerdo que cenando con Dussel, tuve la oportunidad de estar cenando con Enrique, y Enrique también hizo un doctorado en historia, y me dice, sí, Eduardo, pero hoy por hoy la clave para entender la cuestión social ya no es tanto la historia, es la economía.
¿no? La historia, claro, te da muchísimas variables hacia atrás, pero los desafíos civilizatorios que estamos enfrentando hoy, como por ejemplo la crisis climática, nosotros de hecho tenemos la tecnicatura en gestión ambiental, a nivel histórico no tenés herramientas, claro. ¿no? Es algo totalmente nuevo y es un desafío completo para la civilización actual. Y ahí la variable que cruza es justamente la maximización de la función de utilidad de las empresas que arrasan con el medio, ¿no? Con el medio ambiente, tanto con el ecosistema social como con el ecosistema ambiental. Pues si vas a ver las fábricas que producen textiles en Bangladesh, por ejemplo, hay niños que mueren todos los días, ¿no? Entonces la variable fundamental para entender, me parece a mí, la cuestión social hoy por hoy pasa ya no por la historia, sino por la economía. Por eso mi vinculación con lo que es la gestión de empresa, ¿no? Y la economía, básicamente. ¿Vos vas para ciencias básicas? ¿Estás? Ciencias aplicadas y tecnología. A mí me encantó escuchar tu recorrido, ¿no? ¿Y la familia? Tengo un hijo de 18 años que estudia justamente Ingeniería Informática en la Universidad Nacional de San Luis. Sí. Y le está yendo bien, muy bien. Y después estoy en pareja con Carolina. Ella es diseñadora gráfica y licenciada en diseño de comunicación. Diseño y comunicación transmedia, ahí está. Transmedia. Sí. Yo creo que más allá de todos los títulos, el título de papá es fundamental. Es fundamental, sí. La familia, ¿no? La familia, los afectos, los vínculos, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Decime. En el año 2013 estaba tomando examen, creo que era en la carrera de obstetricia, no me acuerdo, y justo no tenía con quién dejar a Eduardito y vino conmigo. Era en la calle Urquiza en ese momento, claro, el ex centro cívico. Y Eduardito habrá tenido, no sé, 8 o 7 años. Y se acerca y me dice, papá, se están copiando, mira. y era verdad, porque, sí. Por ejemplo, la tercera con la cuarta, por ahí si las ex estudiantes me están escuchando, por ahí se acordarán y se van a reír. La tercera con la cuarta se estaban copiando. Entonces yo me puse a ver y les hice un llamado de atención, una observación. Y cuando estábamos por salir le digo, loco, salí al lado mío, porque si no acá te van a patotear. Así que mi hijo y Leumbime han sido parte fundamental por supuesto, de mi vida. Sí. Ahora, ¿por qué la dirección? ¿Por qué la dirección? Porque entiendo básicamente que, en primer lugar, quiero destacar el trabajo titánico de Silvia Miró, ¿no? Sí. De Silvia Miró, básicamente, con lo que ha sido la regularización de la planta docente por medio de concursos públicos abiertos de antecedente y oposición. De Elvira Quiroga también, ¿no? Que hace que Leumbime hoy sea un modelo a nivel de universidades que tienen docentes con carácter ordinario, concursados, ¿no? Sí. Si pensamos en otras universidades, están muy lejos, a nivel proporcional, por lo menos. Ahora bien, me parece que ese trabajo iniciático fue realizado de forma titánica y ejemplar por las dos directoras de departamento, y me parece que hay que continuarlo. Por ejemplo, acá tengo anotadas cuestiones que para mí son fundamentales, comunicarlas a los colegas, a la sociedad. Reforzar y aumentar las dedicaciones es un tema fundamental. Ahí tenemos dos vías básicas. Una fue Prinoir, ¿no? Habernos presentado en Prinoir. Y otra es los planes de mejora de la CONIAGO, ¿no? En una última de las reuniones que tuvimos con Tobilla, por Yuma, por algo que nada que ver, pero CONIAGO está pidiendo cada vez más sistemas de monitoreo de la calidad, ¿no? Entonces creo que hay que crear un sistema de monitoreo de la calidad que nos certifique calidad. De hecho, la última visita del MinSit tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo la Leumbime va a certificar calidad en lo que es ciencia técnica. Después creo que hay que tender progresivamente a una unificación de cargos también,
La planta de la UNVIME, como lo ha dicho David Rivarola, nuestro rector, está normalizada y es grande, ¿no? Exponencialmente ha crecido, pero es una planta raquítica, ¿no? Es decir, hay muchos cargos simples. Y todos los que entendemos de universidad sabemos que la universidad no se construye bien con una excesiva cantidad de cargos simples. Entonces, por ejemplo, quien tenga 2 simples habrá que unificarlo, intentar unificarlo en un semi. Y esto, bueno, se consigue consiguiendo puntos, ¿no? Los puntos se traducen en asignación presupuestaria para los sueldos, y la estrategia fundamental es lo que acabo de mencionar anteriormente. Hay que promover. La UNVIME no tiene cátedras. Cuando se habla de cátedra, en realidad hay un error. En realidad la UNVIME trabaja con unidades curriculares, digamos, pero sería como la estructura de cátedra. Hay que promover justamente... Discúlpame, sí. ¿Eso es un problema o es una cuestión de habituarse? El tema de que vienen, porque la mayoría viene con facultades, cátedras, por eso pregunto, ¿cuesta un poquito adaptarse? Y la departamentalización tiene algunos desafíos, digamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo por mi formación profesional de pleno derecho estoy en eje, o sea, me puedo sentar a charlar con un licenciado en diseño de comunicación, me puedo sentar a charlar con un licenciado en economía, etcétera, ¿no? Pero justamente tenés en una universidad departamentalizada lo que sería 2 o 3 facultades incluso. La UNVIME dentro de todo tiene 2. Entonces, ese es el desafío. Uno no puede ser todólogo, vos no podés saber... por ejemplo, de álgebra lineal y a la vez poder calcular una van, una TIR, digamos, etc. Entonces, yo creo que ahí paso, después sigo con las propuestas, pero sí, paso al otro punto. Me interesa esa opinión, por eso. Claro, a mí también me interesa responderlo porque por ahí he escuchado un rumor de voces que tiende a ver con esto, ¿no? No se puede ser todólogo, ¿no? Yo entiendo perfectamente el funcionamiento de EJE y de las carreras de EJE, y obviamente que necesito de un consejo. Por eso es que sería muy grave que un director a departamento se presentara sin consejo departamental. ¿Por qué? Porque justamente lo que por ahí te falta en un área del conocimiento te lo suple tu consejo, ¿no? Exacto. Por otro lado, ha habido una confusión categorial por ahí también que se ha difundido, que es una cosa es la formación profesional y otra cosa es la tarea de gestión. La tarea de gestión es lo que yo he venido explicando hasta ahora, por ejemplo, cómo conseguir puntos, etcétera, reforzar la planta, y bueno, podríamos seguir charlando, seguramente lo vamos a hacer. Seguro. Pero en lo que es la parte disciplinar es la importancia del consejo. El consejo de departamento. Es muy peligroso que un director de departamento se presente sin consejo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a entender de algo, pero no va a entender de lo otro. Si me permitís, sí. Y para honrar a los profesores y a los auxiliares que han decidido acompañarme, mi consejo departamental está compuesto por Grosna Ricardo Javier, Lucero Walter Orlando, Grando Claudia Alejandra, Austri Carlos Amado, auxiliares. Estos son los titulares, ¿no? Bertrés María del Valle, Brúculo Jessica Elizabeth. Y suplentes de profesores, Baigorria María Beatriz, Cámara Guillet María Silvia, Usorach Javier Iván, Arce Patricia Verónica. Y los auxiliares suplentes, Pianucci Estocco Agustín y Ubieta Fernanda Cecilia. Fíjate vos que si vos haces un punteo de ese consejo... Sí, veo que es variable. Tenés ingeniero, tenés contadoras, tenés... amplio. Está picadito, digamos. Sí, amplio. Y es justamente estratégico. Por esto que yo te decía, uno no puede ser todólogo, ¿no? Es decir, por supuesto que no. No se pueden manejar todas las áreas del conocimiento y vos necesitas un consejo justamente consultivo para las materias, para las cuestiones que tengan que ver con elementos sustantivos de las carreras, ¿no? De todas formas, en el departamento residen los docentes y se gestionan cuestiones que tienen que ver con los docentes. A mí me gustaría volver a ese punto. Dale. Me gustaría volver a ese punto porque... Tenemos unos minutitos. Dale. Yo creo que otro desafío es confeccionar un nuevo régimen de carrera docente acorde al CCT. A mí que me tocó ser secretario general de ADOI en el 2000
2014, 2015 fue cuando discutimos con San Llorenti, con Carlos De Feo, etcétera, el convenio colectivo de trabajo, así que lo conozco perfectamente. Justamente el régimen de carrera docente que está en la UNVIME actualmente es un régimen anterior al convenio colectivo de trabajo, entonces hay que volverlo a discutir. Entiendo que por el lado de ADOI hay una propuesta ya de régimen de carrera docente modificado. Creo que hay que juntarse con los docentes, con las unidades sindicales y modificar el régimen, ayornarlo al convenio colectivo de trabajo. Me parece que eso es fundamental y urgente también. Me parece que es fundamental reforzar las áreas consultivas del conocimiento. ¿Por qué? Porque de esa forma vos, Fede, podés optimizar los recursos humanos justamente, y ahí me pongo más en la cuestión administrativa, ¿no? Si vos sos profe de portugués y tenés 3 estudiantes aquí, 3 estudiantes allá, bueno, ¿por qué no juntarlos o por qué no ponerte en equipo, ¿no?, a trabajar con la otra profe de portugués y ver cómo optimizamos, si podemos juntar los grupos o si no, ir cada 15 días, ver cómo podemos optimizar los recursos humanos en función de las áreas consultivas del conocimiento. Otra cuestión de la cual no se ha hablado mucho es que el CIN está discutiendo una cuarta función de las universidades, ¿no? Yo he escuchado que se habla mucho de la función académica, investigación y extensión o vinculación. La cuarta función que está discutiendo el CIN en este momento es la internacionalización también, ¿no? Entonces, hoy por hoy, tenemos que ver cómo nos insertamos desde el departamento, más que todo con los recursos que nos dan hoy por hoy la presencialidad sincrónica remota. Yo el año pasado di todo un seminario de doctorado desde mi casa, por Meet. Claro, es como yo sé decir, y cuando hablamos mucho también con colegas, es lo que nos dejó la pandemia, ¿no? La tecnología. La tecnología y la aceleración de procesos. Y lo di en Brasil, y yo viviendo en ese momento en Río Cuarto, ahora vivo en Villa Mercedes. Entonces, fíjate vos, otra cuestión que me parece fundamental para proponerle a los colegas docentes e invitarlos a que nos ayuden a llevarlo adelante, es este paso de una universidad de segunda generación, que ha hablado mucho nuestro rector. Las de primera generación fue de 2013, 2014, 2015, que entregás diplomas, básicamente, la función académica. Sí. Las de segunda generación son las que suman investigación y extensión, ¿no? Y las de tercera generación son las que suman ya aportes significativos al medio. Te pongo un ejemplo. Dale. La Universidad Nacional de Río Cuarto, antes de ayer, firmó un convenio con el municipio de Alpa Corral para que desde la Facultad de Ingeniería se refuncionalice una turbina hidroeléctrica para Alpa Corral que genera energía limpia. Entonces ahí tenés, fíjate, un modelo de triple hélice, la gente de economía me va a entender también, un modelo de triple hélice en donde tenés la universidad que aporta conocimiento, el Estado que tiene una necesidad y aporta ayuda, exenciones impositivas, etcétera, y tenés un capital privado, ¿no? Entonces, ahí empezás a generar recursos genuinos. Me he estado reuniendo con profesores de logística que tienen cargos gerenciales en plantas, acá están encargados de planta, etcétera, y me decían, Eduardo, hagamos una incubadora de empresas, hagamos una incubadora de pymes, démosle una mano, ¿no? Por ahí estamos charlando mucho de logística de catástrofe, por ejemplo, o de logística inversa, o de economía verde o economía azul o economía naranja, por ejemplo, pero no es lo que necesitan las empresas del medio local. Entonces hagamos una incubadora de empresas en donde podamos trabajar, por ejemplo, ahora provincia, vos universidad. Sabés que esa la vengo escuchando hace tanto tiempo. Es más, en su momento, en el 2009, Fundación Pensar empezó como una usina de ideas y queriendo poner dentro de las provincias la famosa incubadora de pymes, y nunca se logró. No sé por qué. Es como que hay recelos con provincia, municipio o nación, o las mismas, los entes reguladores. La verdad que no, pero nunca vi que exista
esa famosa incubadora, quizás tal vez sea el momento justo para la universidad. Yo creo que sí, que la coyuntura... Yo vengo de una universidad, la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es realmente un ejemplo en eso, porque está lleno de este tipo de proyectos. Creo que es el momento justo desde el UNVIME por cuestiones de alineación política, es decir, con Poggi, nombre y apellido, con una gobernación a favor de un rector y posiblemente con una presidencia también, es el momento justo para poder llevar adelante este paso de una universidad de segunda generación a una universidad de tercera generación, ¿no? Fabuloso. Otra cuestión que creo que me parece fundamental es la certificación por competencias también, ¿no? Sé que es un rol más de las escuelas, porque los estudiantes residen en las escuelas, pero el departamento debe acompañar a eso. Es decir, hay muchos chicos que o no tienen tiempo o no tienen los recursos para hacer una carrera de 5, 6, 7 años. Entonces tenemos que salir cada vez más del modelo de Bolonia, que es lo que, ¿no? E ir a un modelo más de certificación por competencia, que es lo que hace, por ejemplo, Google hoy por hoy, ¿no? Exactamente. Certifica competencias, entonces, si yo voy a una empresa, tengo tal certificado, soy competente. Ser competente significa haber desarrollado una capacidad. Esa es la teoría de competencias. Yo he desarrollado tal capacidad, tengo esta certificación del UNVIME y a mí como estudiante me sirve y a la universidad también le sirve para posicionar a ese estudiante en el medio y al medio, ¿no? Y después estoy convencido de que hay que hacer de acá a 5 o 6 años una universidad que nosotros que tenemos el CIED aprobado, una universidad que no tienda cada vez más a migrar al metaverso, a la virtualidad, digamos, con aulas híbridas. El señor rector David Rivarola ha inaugurado en esta semana 3 aulas híbridas, con una clara visión de eso, ¿no? Yo creo que una universidad que no entienda eso, afortunadamente la UNVIME lo está entendiendo, de acá a 5 años va a tener serios problemas de funcionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cuarta función de internacionalización hoy por hoy se está dando con mucha más facilidad en el metaverso, ¿no? Es decir, por medio de la virtualidad, de la presencialidad sincrónica remota, etcétera, que ya está siendo comprendida como presencialidad en sentido pleno. Es mucho más fácil de hacerlo y optimizás mucho más los recursos, pues no le tenés que pagar el vuelo al profesor, etcétera. Entonces, me parece que es fundamental eso, ¿no? Es decir, pensar también en la internacionalización, en la cuarta función, fortaleciendo muchísimo lo que es nuestro CIED. Finalmente, creo también que es muy necesaria la promoción de la carrera docente en lo que es la formación de posgrado, ¿no? Yo ahora estoy por rendir mi segundo doctorado y realmente cuando uno sale del grado, por ahí el grado es como que te encasilla, ser licenciado, ingeniero, etcétera. Y en el posgrado, en los estudios de cuarto nivel, etcétera, es como vos podés empezar a ver esa articulación horizontal de los conocimientos, que no están en claustros estancos, sino que se relacionan entre sí. Yo creo que es fundamental sumarle esa visión también y darle la posibilidad a nuestros docentes buscando becas de maestría, de doctorado, etcétera, para capacitarse. Eduardo.